Oh, cariño. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Te voy a contar mi historia, y parece que fue ayer, pero han pasado tantos años. Tenía solo 18 años, casi una niña, con sueños en la cabeza y la cabeza llena de ilusiones. Recién casada, con el corazón latiendo con fuerza, pensé que la vida con el hombre que amaba sería suficiente para hacerme feliz. Yo venía de una familia sencilla, vivíamos en un pequeño pueblo, en el interior de Colombia, donde el olor a tierra mojada siempre impregnaba el aire y el calor bajo el sol parecía abrazarnos como a un viejo amigo. La casa de mi suegra, la casa de doña Aldá, era pequeña, pero tenía algo en su sencillez que me hizo creer que tal vez sería cómodo vivir allí hasta que pudiéramos tener nuestra propia casa. Pero lo que no sabía, y lo que pronto aprendí, es que cuando la vida te empuja a lo desconocido, tienes que estar preparado para los peligros que acechan en las sombras, incluso si no los ves. Doña Aldá, mi suegra, siempre fue una mujer que usaba palabras afiladas, como cuchillos. Tenía una forma de hablar que parecía que siempre estaba tratando de atravesar mi alma. Me hacía sentir pequeña, invisible. Supe desde el principio que no iba a ser fácil. Pero no me imaginaba lo difícil que sería. Recuerdo el olor de su casa. El olor a café recién hecho, que provenía de la cocina, se mezclaba con el olor a polvo y madera vieja. El olor de las vasijas de barro que usaba, siempre llenas de comida sencilla, pero hechas con tal crítica y perfección que hasta el olor parecía desafiarme. Era un lugar extraño, pero sentí que necesitaba encajar. Yo, una niña, casi una niña, tratando de adaptarme al lugar de la esposa, que debe ser fuerte, trabajadora y tranquila. Pero nada de eso parecía satisfacerme. Todo lo que hacía, ella decía que no estaba bien. Si ordenaba la casa, siempre estaba mal hecha. Si cocinaba, nunca era como ella quería. Y lo peor de todo, miraba a Marcos, mi marido, con esa mirada de madre posesiva, como si yo no fuera lo suficientemente buena para él. Las mañanas eran siempre las más duras. El aroma del café y el pan recién hecho invadió la casa, y yo, de niño tratando de entender lo que sucedía a su alrededor, tuve que pasar por esta rutina de fracasos. Sus palabras resonaron en la casa: eres una esposa débil, no estás aprendiendo a ser la mujer que mi hijo necesita. Y cuando Marcos no estaba, era cuando más me observaba, siempre de cerca, siempre con esos ojos que parecían devorar cada uno de mis movimientos. Una noche, cuando la casa ya estaba en silencio, me encontré solo, realmente solo, por primera vez. Marcos aún no había regresado del trabajo, y doña Alda estaba en su mecedora, viendo un programa de radio, como si no pasara nada. Fue esa noche, en silencio, que encontré lo que no debía. Una carta. Sí, una carta vieja, llena de marcas del tiempo, escondida entre unos papeles en la habitación de Mark. Recuerdo que me temblaban las manos al abrir la carta. Estaba escrito a mano, con una letra que reconocí: Doña Alda. En él, habló de cómo no aceptaría que Marcos fuera feliz con nadie más que con ella. Dijo que siempre lo tendría cerca, que ningún amor, ningún matrimonio, podría realmente separarlos. Me confesó que, durante años, había hecho de todo para que Marcos nunca fuera feliz conmigo. Usé palabras y manipulación, hasta que empezó a dudar de mí. Y lo peor, ella dijo que él nunca se alejaría de ella. No podía creer lo que estaba leyendo. Su madre, esa mujer con la que vivía, tratándome como a una enemiga. No era solo una madre preocupada, era una mujer obsesionada, que no quería perder a su hijo con nadie, ni siquiera con la mujer que eligió. Estaba dispuesta a destruir nuestra felicidad para mantenerla bajo su control. Me sentía tan pequeño, tan insignificante, y al mismo tiempo me sentía asqueado de esa mujer. A veces incluso me daba cuenta de que doña Alda no trataba a Marcos como a un hijo, era como si fuera el hombre que ella no tenía. Yo, que me esforzaba tanto por complacerla, que pasaba las noches despierto tratando de entender qué estaba haciendo mal.
y cuando la carta se me cayó de las manos, me di cuenta de que todo tenía sentido. Esa mujer nunca me aceptó. Ella nunca quiso que yo fuera feliz, y tampoco sus antiguas amigas, y supe, en ese momento, que las cosas tenían que cambiar. No podía vivir así. Y a pesar de todo el miedo que sentía, sabía que la verdad tendría que salir a la luz. Era la única manera. Esa noche le conté todo a Marcos. Sabía que cuando hablara, las cosas no serían fáciles. Permaneció en silencio, tan callado como la noche de afuera, escuchando lo que yo tenía que decir. Cuando terminó de leer la carta, no sé qué pasó por su mente, pero me miró, y por primera vez, pareció que me veía. Me veía como su esposa, como su compañera. Temprano en la mañana nos despertamos y nos fuimos. Doña Alda insistió en saber a dónde íbamos, pero no hablamos. Yo me fui a la casa de mi madre, Marcos me dejó allí y se fue a trabajar. Él volvería por la noche y nos quedaríamos allí hasta que encontráramos un lugar para nosotros, y al día siguiente, fue a la casa de su madre. Yo no fui, pero cuando regresó, pude ver en sus ojos que algo había cambiado. Me abrazó, y la calidez que sentí en ese momento me hizo darme cuenta de que lo que él eligió sería lo que determinaría nuestro futuro. Marcos y yo salimos de la casa de Doña Alda. No fue fácil. Pero cuando la verdad es revelada, ya no puedes vivir en las sombras. Y así es como, querido, gira el mundo. Ese secreto de mi suegra no solo destruyó la confianza que tenía en ella, sino que también abrió los ojos de Mark. Hoy, han pasado muchos años, e incluso ahora, mientras cuento esta historia, me pregunto si todo sucedió por una razón. Lo que era un infierno se convirtió en aprendizaje. Y lo que parecía una tragedia en realidad nos hizo más fuertes. Un día Marcos me confesó que se avergonzaba de las actitudes de su madre, y se dio cuenta de que ella quería ser la dueña de la razón y lo sabe todo, pero él pensaba que era cosa de edad y porque tenía mucha experiencia en la vida. Ya sabéis, queridos míos, que a veces los secretos vienen a salvarnos. Porque, al final, todo lo que hacemos es para asegurarnos de que la verdad prevalezca, aunque, al principio, duela. Hoy, la vida ha tomado su curso, pero cada vez que miro hacia atrás, recuerdo a esa mujer que hizo de mi vida un infierno y cuánto aprendí a ser más fuerte gracias a ella. A veces tienes que perderlo todo para finalmente encontrar la libertad, punto. Después de que Marcos y yo nos fuimos de la casa de Doña Alda, todo cambió. Cambió no solo para nosotros, sino también para ella. Sabía que este paso no sería fácil, pero también sabía que no podíamos seguir viviendo bajo el mismo techo que la mujer que había tratado de destruir nuestra felicidad. En los primeros días después de la mudanza, todo era confuso. Marcos y yo encontramos un pequeño apartamento. Era sencillo pero cómodo, con vistas a un campo verde donde el olor de las flores silvestres me daba una sensación de libertad. Era la primera vez, después de tanto tiempo, que me sentía realmente en casa, sin el peso de las constantes críticas de Doña Alda sobre mis hombros. Marcos y yo empezamos a pasar más tiempo juntos, sin que sus ojos nos vigilaran cada uno de nuestros movimientos. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de cuánto nos afectó ese tiempo bajo su control, pero a pesar de la paz que finalmente sentimos, sabía que la decisión que habíamos tomado no sería fácil para él. Marcos amaba a su madre, pero no sabía cuánto había manipulado su vida. Cuando empezamos a distanciarnos, él empezó a sentir un vacío, una culpa, una presión. Siempre ha sido un buen hijo, y esta ruptura con Doña Alda no se produjo sin conflictos internos. Vi a Marcos perderse durante unas semanas. Estaba tan preocupado por lo que diría su madre, por lo que ella pensaría, que empezó a alejarse de mí. Vi la angustia en sus ojos, el peso de la culpa, y supe que no sabía cómo lidiar con todo eso. Empezó a salir más a trabajar, a aislarse, y yo me quedaba cada vez más sola, incluso con él a mi lado. Esa casa, nuestro nuevo hogar, estaba llena de silencio. Y muchas veces me preguntaba si no hubiera sido mejor seguir viviendo en la casa de Doña Alda, soportando sus críticas,
pero con la presencia de Marcos a mi lado. ¿Qué sería de nuestra relación ahora? Lo amaba, pero no podía ser rehén del control de esa mujer, ni un minuto más. No le prohibí a mi esposo que visitara a su madre para vivir con ella, y ni siquiera lo envenené contra ella. ¿Yo qué? Opté por evitar estar con ella en la medida de lo posible o visitar allí. Era raro que acompañara a Marcos a la casa de su madre. Verás, en los momentos a solas con él, ella decía que yo no era lo suficientemente buena como mujer. Fue entonces cuando, después de días de silencio y angustia, Marcos finalmente se abrió a mí. Me dijo que había hablado con su madre. Ya con un gran peso sobre sus hombros. Sabía que esta conversación no había sido fácil. No se lo tomó bien, por supuesto. Utilizó sus duras palabras para tratar de hacerlo sentir culpable, pero Marcos, al contrario de lo que yo esperaba, fue más firme. Se dio cuenta de lo mucho que su madre había manipulado sus decisiones, sus elecciones, y eso fue lo que realmente rompió el vínculo entre los dos. Sabía que eso no significaba que la abandonaría, sino que ahora empezaba a ver las cosas con otros ojos. Y eso, para mí, fue el comienzo de un cambio real. Fue muy dolorosa esta separación de él con su madre y yo, que nunca tocamos su nombre en casa. El sueño de Marcos siempre ha sido tener una familia numerosa y unida. Pero a pesar de todos los avances, la vida no fue fácil para Marcos y para mí. Doña Alda no aceptó en absoluto nuestra partida. Salió a la calle, habló con los vecinos, difundió mentiras sobre mí, sobre cómo había hecho que su hijo se alejara de ella. Lanzó palabras venenosas sobre nuestra relación, tratando de revertir la verdad a su versión. Sabía que lo haría. No podía permitir que se dijera la verdad, no podía permitir que su manipulación quedara expuesta. Prefirió seguir viviendo en la mentira, porque la verdad, la verdadera, la destruyó, pero la vida seguía. Y, con el tiempo, el apartamento que encontramos se convirtió en un hogar. El olor del café de cada mañana se mezclaba con el aroma de la nueva vida que habíamos construido. Marcos y yo nos volvimos a acercar, reconstruimos nuestra relación poco a poco, sin que las sombras de Doña Alda se cernieran sobre nosotros. Pero, ¿qué le pasó? Con la mujer que hizo de mi vida un infierno durante tanto tiempo, pues bien, la vida de Doña Alda estuvo marcada por esta obsesión. Pasó los siguientes años tratando de manipular a Mark desde la distancia, enviando cartas, apareciendo en nuestra puerta con excusas poco convincentes, tratando de que volviera con ella. Pero no había otra manera. La verdad sobre sus intenciones salió a la luz. No fui la única víctima de esa mujer. Con el tiempo, los demás a su alrededor comenzaron a darse cuenta de lo manipuladora que era, de lo mucho que su amor posesivo por Marcos la convertía en una mujer insoportable. Ya sabes. La vida se turna, como se suele decir. Doña Alda se quedó sola. La gente comenzó a alejarse de ella. Los vecinos, que antes habían sido amables, empezaron a darse cuenta de la verdad. Y perdió el control, el dominio que siempre tuvo sobre todos. Era vieja, estaba sola y, al final, nunca tuvo la capacidad de admitir sus faltas. Se quedó en su casa, con su soledad, rodeada de un silencio que ella misma creó. Nunca me he alegrado de su soledad, pero confieso que había cierta paz. Nunca volví a visitarla. Lo que hizo con nuestras vidas, lo que trató de hacer, no podía ser olvidado. No importaba lo que dijera o cómo tratara de justificarse. La verdad sobre lo que ella le hizo a nuestra relación quedó grabada para que todos la vieran. Marcos y yo finalmente habíamos encontrado lo que nos faltaba, libertad. Y cuando se fue de este mundo, sola, ya a nadie le importó. No por malicia, sino porque la gente estaba cansada de sus mentiras. Hoy, muchos años después, Marcos y yo estamos bien. Estamos juntos, felices, y por fin hemos conseguido crear nuestra propia familia, lejos de las sombras de Doña Alda. Ella no era parte de nuestro futuro, pero lo que hizo en el pasado nos enseñó mucho. La vida, como te dije, se turna. Lo que
Parecía el final de nuestra historia fue solo el comienzo de algo más grande. Hoy sé que la verdadera felicidad viene de la verdad, de la libertad de vivir sin mentiras y sin manipulaciones. Y sobre todo, el coraje de dejar donde no perteneces. Para encontrar tu propio camino. Tengo 3 hijos, María de Lourdes, Antonio Carlos y Antenor. Crié a mis hijos para que fueran libres con quien quisieran, nunca me involucré en sus relaciones, cada uno a su manera está contento con quien eligió. Tengo varios nietos y bisnietos hermosos para nuestra gran felicidad. Y Marcos fue y sigue siendo el gran amor de mi vida, estamos felices hasta el día de hoy, él me completa y yo lo completo a él, y tú, querida mía, que me estás escuchando ahora, nunca lo olvides, la verdad siempre gana. Incluso cuando parece que el mundo está en tu contra, la verdad es la clave de la libertad. Y recuerda que a veces tienes que perderlo todo para finalmente encontrar lo que realmente importa. Deja tu like y suscríbete para ayudar a que el canal crezca y también para recibir nuestras próximas historias. Hasta luego.